El electromagnetismo es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Los fenómenos eléctricos y magnéticos fueron considerados como independientes hasta 1820, cuando su relación fue descubierta de casualidad. Esta relación entre la electricidad y el magnetismo fue descubierta por el físico danés Hans Christian Ørsted. Este observó que si colocaba un alfiler magnético que señalaba la dirección norte-sur paralela a un hilo conductor rectilíneo por el cual no circula corriente eléctrica, ésta no sufriría ninguna alteración. Sin embargo, en el momento en que empezaba a pasar corriente por el conductor, el alfiler magnético se desviaba y se orientaba hacia una dirección perpendicular al hilo conductor. En cambio, si dejaba de pasar corriente por el hilo conductor, la aguja volvía a su posición inicial. De este experimento se deduce que al pasar a una corriente eléctrica por un hilo conductor se crea un campo magnético. De forma experimental, Michael Faraday estableció que una corriente eléctrica era inducida por un campo magnético al mover un imán al interior de una bobina, o bien al dejar fijo el imán y mover la bobina. Como el movimiento relativo entre los elementos señalados es el mismo, invariablemente se inducirá la corriente eléctrica y además su sentido quedará definido según se acerque o se aleje el elemento móvil, y en dado caso que no haya movimiento, desaparece la corriente. En otro experimento le permitió concluir que dependiendo de la velocidad con la que se movían los elementos, se tenía una mayor o menor intensidad de corriente. De tal manera, concluyó que una fuerza electromotriz se induce en el circuito. La importancia de los generadores. En muchos momentos de la vida diaria, estamos en contacto con linternas, encendidos de carros, radios portátiles, etc., los cuales utilizan baterías como fuente de electricidad. Para estos aparatos, la energía tomada de la batería es relativa, por lo cual, la batería nos suministra corriente durante un periodo relativamente largo de tiempo sin necesidad de cargarla. Las baterías trabajan en buenas condiciones cuando alimentan a dispositivos que consumen poca potencia. La mayor parte de los equipos eléctricos requieren de grandes cantidades de corriente y de tensiones altas para poder funcionar. Por ejemplo, las luces eléctricas y los motores requieren de tensiones e intensidades de corriente mayores que las que puede suministrar una batería común para su normal funcionamiento. Por esto se requieren fuentes de electricidad que no sean baterías para abastecer grandes cantidades de corriente. Estas grandes cantidades de corriente las suministran más máquinas eléctricas rotativas, cuyo nombre es generadores dinamoeléctricos. Estos generadores pueden suministrar corriente continua y alterna indistintamente. El generador puede diseñarse para altas o bajas corrientes. Si faltara la energía eléctrica que producen los generadores, el mundo actual quedaría prácticamente paralizado. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de la importancia de la corriente eléctrica que producen los generadores. El sistema de alumbrado, nuestras fábricas y toda nuestra vida industrial está accionada por la corriente eléctrica que producen los generadores. Los generadores son tan importantes en la vida moderna como el corazón en la vida de nuestro organismo. En las últimas décadas, los motores se han convertido cada vez más en un elemento cotidiano para toda la población. Se presentan en una amplia variedad de aplicaciones, pasando del uso generalmente en la industria para encontrarlos en los hogares, además de aplicaciones remotas de investigación en tierra, en el aire, en el agua y finalmente en el espacio, cada uno con sus propias características y protecciones específicas. Los motores se usan en muchas áreas como la robótica móvil, brazos robóticos industriales, elevadores, grúas, taladros, autos eléctricos, drones o en otras aplicaciones de menores exigencias desde el punto de vista de control automático como bombas, bandas transportadoras, entre otros.
El uso de los transformadores en el campo doméstico como en el industrial cobran gran importancia, ya que con ellos podemos cambiar la amplitud del voltaje, aumentándola para hacer más económica la transmisión y luego disminuyéndola para una operación más segura de los equipos. No cabe destacar que los transformadores eléctricos han sido uno de los inventos más relevantes de la tecnología eléctrica. Sin la existencia de los transformadores, sería imposible la distribución de la energía eléctrica tal y como la conocemos de hoy en día. El transformador es un dispositivo eléctrico que usa las propiedades físicas de la inducción electromagnética para elevar y disminuir la tensión eléctrica, transformar la frecuencia, equilibrar o desequilibrar circuitos eléctricos según la necesidad y el caso específico. La electricidad entra en nuestros hogares, escuelas, fábricas, almacenes, etc., a través de cables de cobre desde poderosos generadores en las centrales eléctricas. Las poderosas cargas de corriente proceden de estos generadores y son reducidas mediante transformadores antes de que lleguen a nuestros hogares y fábricas. La corriente eléctrica producida es un flujo de pequeñas partículas llamadas electrones. Este flujo de electrones se puede activar o desactivar por medio de interruptores. Al encender un interruptor de luz eléctrica, un televisor o cualquier otro aparato, se le da a la corriente eléctrica un mensaje para empezar a fluir. Al bajar el interruptor, el flujo de corriente se detiene. Se han desarrollado innumerables aplicaciones cuya influencia en la vida cotidiana es decisiva. La más conocida ha sido durante mucho tiempo la brújula, y desde luego toda la maquinaria eléctrica desarrollada a finales del siglo XIX. Pero hoy en día, el electromagnetismo nos acompaña insistente y discretamente. Han habido muchos experimentos que han sido la clave para desarrollar algunos de los objetos que utilizamos más cotidianamente, entre ellos el timbre, la guitarra eléctrica, el motor eléctrico, los transformadores, etc. Es cuestión de tiempo para que todo esto se vaya desarrollando más y más, ya sea a corto o largo plazo.